Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a ir al Señor en oración antes de comenzar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias porque tenemos la libertad de poder venir ante tu presencia en este lugar, poder abrir nuestras Biblias y exponer lo que dice tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque es un privilegio que no todos tienen. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo tu consejo que tenemos en la Escritura. Y te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que ahora bendigas este tiempo, que hables a nuestros corazones, Señor. Por favor, Padre Santo, que nosotros podamos tener la misma actitud y el mismo corazón de Jeremías, que dice en tu palabra, cuando se presentaban tus palabras, yo las comía, y eran el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Padre Celestial, te rogamos en esta tarde que nos hables por medio de tu palabra, que sea gozo y alegría para nuestro corazón, que podamos crecer en conocerte más, en vivir para tu gloria, Señor. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hace algunos años atrás realmente mi orgullo fue aplastado por una lección de Jiu-Jitsu. Nosotros una o dos veces por año viene al país, nosotros llamamos un grande mestre, es una eminencia del Jiu-Jitsu. Realmente él es el hijo del creador del Jiu-Jitsu brasilero que practicamos con mi familia. Y viene para dar un seminario, viene para enseñarnos técnicas, hay graduaciones, es un lindo tiempo, es como una linda tradición que se hace dentro del Jiu-Jitsu. Pero la primera vez que él vino, me sucedió algo que me acompañó por el resto de mi vida. Llegamos al lugar, era un lugar gigante en Capital, un tatami se llama, ¿no? De judo olímpico, era un lugar precioso. Entonces nos preparamos, hicimos todo el precalentamiento y empezó la lección. ¿Sí? Y yo estaba tan ilusionado porque hace poco que comenzaba a practicar y decía, seguro nos va a enseñar alguna técnica prohibida, alguna técnica mortal, alguna llave mortal, algún lance extraordinario como en las películas. Pero el maestre empezó a enseñar técnicas básicas, las más básicas de todas, cómo recuperar la guardia, algo que es básico en el Jiu-Jitsu, algo que había estado haciendo durante 6 meses que venía entrenando. Yo me quería morir, realmente. Mientras veía y escuchaba la lección en su portugués cerrado, yo decía, para esto pagué 120 reales. Tuve que conseguir los 120 reales en plata de Brasil y llevarlos hasta ahí. Para esto viajé a Capital en tren y después tomé el subte y corrí para llegar. El siguiente entrenamiento, que ya era mi academia acá en San Miguel, pasó algo maravilloso. Porque traté de empezar a hacer una crítica constructiva del seminario con mi profesor. Entonces le dije a mi profe, ¿qué te pareció el seminario? Esperando, ¿no? Que comience a decirme las críticas. ¿Qué te pareció el seminario? Y él me dice, impecable. Entonces se dio cuenta de mi cara de disconformidad, entendió enseguida, y él me dijo algo que no me voy a olvidar nunca. Me dijo, Javi, el agua más pura se bebe más cerca de la fuente. Nosotros tenemos que volver siempre a las bases. Siempre tenemos que volver a las bases y a las técnicas fundamentales. Siempre a la base. Y aprovechó ese tiempo para mostrarme las técnicas que había enseñado este hombre con detalles que no había visto nunca. Una manera diferente de agarrar la ropa, una manera diferente de moverme, un lugar diferente donde ejercer presión. Y yo dije, todas estas cosas las vengo haciendo y nunca le presté atención. Realmente quedé enamorado. Detalles microscópicos que solamente te das cuenta cuando pensás en la técnica básica que estás haciendo. Te digo, mi perspectiva cambió para siempre, desde ese momento. Si vos estudiás, si vos vas a YouTube y ves, todo el mundo se desvive por ser un gran maestro de Jiu-Jitsu y mostrar técnicas voladoras y delirantes, cosas que realmente nunca funcionan en la vida real y lo hacen una y otra vez. Sin embargo, el secreto para
para triunfar dentro del jiu-jitsu es volver una y otra vez a las bases, a las técnicas fundamentales. Pasa exactamente lo mismo con la vida cristiana, hermanos. Hay muchos creyentes que se fascinan con doctrinas, quieren ser expertos en teología, tratan de descubrir significados nuevos en la palabra de Dios o verdades que nunca nadie vio antes en la Escritura. Imagínate ese orgullo, ¿no? De pensar que durante 2000 años tenemos el canon completo de la Escritura y vos vas a descubrir algo que teólogos expertos del griego y el hebreo no vieron en 2000 años. Personas que graban videos, florecen en las redes sociales, ahora hay un término nuevo, ¿no? Influencer cristiano, ¿no? Devoran cientos de libros estudiando las diferentes posturas sobre temas que son irrelevantes. A mí me gusta llamarlos teólogos de teclado, ¿no? Porque es lo único que hacen, estar todo el día ahí discutiendo con la gente. Pero cada uno de ellos se olvida de la verdad básica, fundamental de la vida cristiana, que es el Evangelio de Cristo. Es el Evangelio. Nombrás el Evangelio y automáticamente te van a decir, sí, yo creí en el Evangelio, amén. Ahora vayamos a estudiar cuál es el deporte favorito de Los Ángeles, por ejemplo. Porque si estudiamos lo suficiente, por ahí vamos a encontrar y vamos a ver algo de eso. ¿Por qué? Porque es muy fácil para el creyente olvidar la verdad fundamental del Evangelio. Nosotros pensamos que el Evangelio es algo que hacemos una vez en la vida y ya está. Nosotros creemos en el mensaje del Evangelio y ya está. Y ahora es solo una verdad que nosotros compartimos con otras personas. Que no es para mí, es para los demás. ¿Por qué? Porque yo ya creí en el mensaje del Evangelio. Sin embargo, el mensaje del Evangelio es la verdad más importante de nuestras vidas, hermanos. Es la verdad más impresionante en nuestras vidas. El autor, Milton Vincent se llama, reconoció esto en su obra, el Manual del Evangelio para Cristianos. Esto es un libro muy lindo, está en español. Hace un tiempo atrás vino Pastor Shane a enseñar una clase sobre el Evangelio y tenía ese manual en inglés, lo conseguí en español, es maravilloso, muy lindo libro. Pero él dice esto en su introducción. Dios no nos dio el Evangelio solo para que lo pudiéramos adoptar y ser convertidos. En realidad, Él nos los ofrece todos los días, como un regalo que continúa dándonos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. El creyente sabio aprende esta verdad pronto y llega a ser hábil en extraer los beneficios disponibles del Evangelio todos los días. Extraemos estos beneficios al estar absorbidos en el Evangelio, al hablarnos a nosotros mismos cuando sea necesario y al atrevernos a considerarlo como verdad en todo lo que hacemos. El Evangelio, el mensaje del Evangelio. Es algo que Pablo dijo constantemente. Por ejemplo, dijo en 1 Corintios 9, y todo lo que hago, lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Y él, hablando de cómo el enfoque de su vida es el Evangelio puro, habla de cómo él disciplina su vida por el mensaje del Evangelio, y él dice esto: golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado, y olvidándose del mensaje del Evangelio, no viviendo de acuerdo a las verdades que él predica del Evangelio. Él está determinado a vivir una vida centrada en el Evangelio. 1 Corintios 2, él dice exactamente lo mismo. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, que es el Evangelio, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y a este crucificado. El Evangelio, la verdad básica y pura del Evangelio. Cristo murió por mí. En Gálatas 6, mientras los falsos maestros estaban gloriando por las obras que cumplían, por circuncidarse y cosas que podían cumplir de la ley, Pablo dice en versículo 14, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. La base para todo lo que Pablo hizo, la base teológica fundamental para la vida de Pablo fue el Evangelio. Si Pablo podía resumir toda su vida en una frase, le hubiese dicho esto hoy: Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Es más, vos podés hacer un estudio serio de la palabra de Dios y hacer un estudio serio especialmente de las epístolas de Pablo y te vas a dar cuenta que todo el tema principal de Pablo en todas sus epístolas se resume en el mensaje del Evangelio.
y las cosas que vos ves que Pablo demanda de parte de Dios para el pueblo de Dios, son verdades que fluyen, que salen del mensaje del Evangelio, los efectos del Evangelio en la vida del hombre. El hombre puede ser el hombre que es en su familia, con su esposa, con sus hijos, gracias al Evangelio. Un hombre puede ser un trabajador que glorifica a Dios con su vida por el mensaje del Evangelio, porque filtra su vida por la verdad fundamental de que Cristo murió por él. Son verdades maravillosas, verdades maravillosas. Nosotros hemos estado estudiando a Jesús, el buen pastor, que vino a morir por nosotros. Justamente eso es el mensaje del Evangelio. Pero nosotros esta semana vamos a hacer un parate. Vamos a descansar de Juan una semana. Me gusta hacer eso cada tanto. Vamos a descansar del Evangelio de Juan, no de Juan. Sí, vamos a estudiar Juan. Hay un montón de Juan hoy acá. Vamos a ir a su primera epístola y vamos a repasar otra vez algunas verdades fundamentales acerca del Evangelio. Espero que sean de bendición otra vez. Esto es algo que después de mucha oración, de mucha meditación, el Señor puso en mi corazón y creo que es lindo que estudiemos esto. La semana que viene, Dios siendo nuestro ayudador, vamos a seguir con el Evangelio de Juan, pero hoy, Evangelio, la verdad del Evangelio. En esta carta Juan está advirtiendo a la iglesia. Hay falsos maestros que están dando vueltas. El gnosticismo está tratando de entrar en la iglesia y él está advirtiendo acerca de estos hombres que están esparciendo mentiras. Mentiras sobre la vida de Jesús, sobre la obra de Jesús, sobre su naturaleza, sobre su persona. Pero Juan les dice esto justo antes de nuestro pasaje de hoy. Justo antes de nuestro pasaje de hoy. Juan dice esto: en cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. ¿Adivina qué es eso? El mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio. Y nosotros vamos a ver en nuestro pasaje hoy, en capítulo 3, que Juan los va a llevar otra vez de nuevo a lo básico de la vida cristiana, de vuelta al Evangelio, a las verdades que fluyen del Evangelio. Como hace siempre Juan, muy simple, palabras muy simples, pero muy profundas a la vez. Juan quiere recordar estas verdades teológicas fundamentales del Evangelio que transformaron su vida, la vida de Juan y la vida de todas estas personas. Entonces, primera de Juan 3. Vamos a ir ahí y vamos a ver que nuestro pasaje nos va a enseñar que la salvación que Jesús ofrece al hombre es una obra tan poderosa, es una obra tan maravillosa que transforma por completo y para siempre la vida de aquellos que la reciben, que reciben esa salvación. La salvación que Jesús ofrece es una obra tan poderosa, es una obra tan maravillosa que transforma completamente y eternamente la vida de aquellos que la reciben. Entonces, primera de Juan 3, los primeros 3 versículos, dice así la palabra de Dios. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Vamos a ver hoy 3 realidades teológicas fundamentales acerca de la salvación que recibimos en Jesús. Y no voy a estar diciendo constantemente realidades teológicas fundamentales, pero son 3, ¿sí? Vamos a ver la premisa de la salvación, vamos a ver la promesa de la salvación y vamos a ver la praxis de la salvación. Entonces, primera realidad, la premisa de la salvación. Nosotros somos salvos por el inmenso amor de Dios. Somos salvos por el inmenso amor de Dios en versículo 1. Muchas veces la gente pregunta cómo alguien puede ir al cielo. ¿Cómo puede hacer una persona para ir al cielo? Bueno, la respuesta es, técnicamente nadie. Nadie puede ir al cielo. No por sus propios medios, por lo menos. Es imposible para el hombre. La palabra de Dios nos dice que cada ser humano nace en pecado. Cada ser humano nace muerto en delitos y pecados. No puede estar delante de la presencia de un Dios que la Biblia describe como santo, puro, perfecto, justo. Y sin embargo, cuando nosotros leemos el último capítulo de la Biblia, llegamos al final de la Biblia, vemos a millones y millones y millones de personas delante de la presencia de Dios, con vestiduras blancas, adorando al Señor para siempre. ¿Qué fue lo que pasó?
¿Cómo pueden estos pecadores condenados delante de la presencia de Dios estar delante de Dios? ¿Cómo puede suceder esto? Una sola respuesta: el amor perfecto de Dios. El amor perfecto de Dios. Y quiero que veamos algunas cosas en este pasaje. Quiero que veamos lo que dice Juan acá acerca de esto, que nosotros somos salvos por el inmenso amor de Dios. Vemos acá el mandato del amor. Juan nos dice: miren cuán gran amor. Es el único mandato que hay en este pasaje, el único imperativo. Él dice: miren, pero no es mirar simplemente. No con los ojos, por lo menos. Esto va más allá. Este verbo significa contemplar, significa percibir, estar atento. Aún tiene la idea de poder experimentar algo. Por ejemplo, se usa en Juan 4:29, un pasaje que vimos hace un tiempo atrás, cuando la mujer samaritana deja de hablar con Jesús y se acuerdan, sale corriendo y va a Sicar, a la aldea, y le dice a los hombres: acabo de encontrar una persona que me dijo absolutamente todo lo que sé. ¿Y qué le dice? Vengan y vean. ¿No será este el Cristo? Bueno, ese vean, ese mandato, es esta palabra. En Lucas 24:39 los discípulos están aterrados porque tienen a Cristo. Recuerdan, ellos, la última imagen que tienen de Jesús es completamente Cristo, completamente destruido por la cruz y enterrado. Y Cristo de repente se le aparece en gloria y ellos están aterrados y Jesús le dice: no, vengan y vean mis manos y mi costado. Vengan y vean. Es lo que dice Juan acá. Es un llamado de atención. Juan está diciendo acá: no vean con los ojos, vean con la mente. Piensen, comprueben lo que les estoy diciendo. Piensen en lo que voy a decir. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Bueno, tenemos que ver la magnitud del amor del cual está hablando acá. Él dice: miren cuán gran amor. Miren qué grande que es este amor. Este es un amor diferente. Es un amor diferente al que vemos en el mundo. El mundo no conoce este tipo de amor. Es completamente desconocido por el mundo. No está hablando de cantidad solamente, como mirá qué grande que es en cantidad. No es solamente cantidad, está hablando también de calidad. Esta palabra que acá se traduce cuán grande, se usa muy pocas veces en el Nuevo Testamento, pero cada vez que se usa para hablar de qué clase, de qué tipo. Por ejemplo, para que tengan una idea de cómo se usa esto, en Lucas 7:39 tenemos a Jesús en un banquete de un fariseo y hay una mujer que es pecadora y viene y le lava los pies al Señor. Y entonces el fariseo mira esta situación y él dice por dentro: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. ¿Qué clase? ¿Qué clase? Lo dice de manera despectiva, ¿no? Y el Señor se encarga de atenderlo después. Pero es esta manera, se usa de esta manera. En Marcos 13:1, cuando los discípulos están embobados con Jerusalén, porque la construcción del templo era maravillosa y las paredes brillaban, nos cuentan los historiadores, y están embobados, uno de sus discípulos le dice al Señor: Señor, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Bueno, es esta palabra. Tal vez el mejor ejemplo de esta palabra es en Mateo 8:27, cuando el Señor Jesús detiene la tormenta, detiene toda la tempestad. Y cuando detiene la tempestad, sus discípulos hacen una pregunta. Dicen: ¿quién es este? ¿Quién es este? Es esta palabra. ¿Qué clase de hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? ¿Qué clase? Y Juan acá dice: miren qué clase de amor, qué tipo de amor. Un comentarista de apellido Hibbert dice esto: la expresión transmite fuerza tanto cualitativa como cuantitativa. Juan está diciendo: qué amor tan glorioso e inmenso. Qué amor tan glorioso e inmenso. Ahora, ¿por qué Juan nos ordena que abramos los ojos y que veamos, que consideremos y que quedemos maravillados por este amor? Bueno, primero, por quiénes son los receptores de este amor. Él dice: miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. El Padre nos dio a nosotros, nos otorgó, nos ofreció este amor. Juan dice: fíjate que el Padre nos dio este amor. Miren, el Padre nos dio este amor. Vos no hiciste nada para recibirlo. No puedes hacer nada para recibirlo. Nada. No es por algo que puedas dar. No es algo que puedas ofrecer para recibir a cambio el amor de Dios. No tenemos nada para ofrecer al Señor. Nada. Es por la voluntad de Dios. El que recibe el amor que Dios otorga recibe un regalo inmerecido.
Si vos recibiste este regalo, realmente tenés que estar sorprendido. Tenés que estar maravillado. A eso nos llama Juan acá en este pasaje. Este amor es para mí. ¿En serio? El amor de Dios, este amor tan grande, este tipo de amor, es para mí. Es maravilloso. Pero más sorprendente aún, nosotros tenemos que contemplar el gran amor de Dios por el poder transformador que tiene este amor. Vean lo que dice Juan. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo se mide este amor inmenso, glorioso, sorprendente del Padre? En el hecho de que a partir del momento en que recibimos ese amor, automáticamente tenemos el privilegio, la bendición de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. No sé si llegamos a entender la profundidad de lo que Juan está diciendo acá. Porque la Escritura nos muestra claramente que nosotros somos hijos de Adán y por lo tanto nacemos pecadores. La palabra de Dios nos muestra que nosotros nacemos de nuestros padres y gracias a eso nosotros también nacemos pecadores. Y no solamente eso, cuando tenemos la oportunidad de decidir, ¿cómo decidimos? En contra de Dios, pecando. Y si no me crees, bueno, estudia bien a tu hijo, lo primero que va a decir va a ser no. O mío, en su defecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nacemos pecadores y aún con nuestro intelecto muy poco desarrollado, sale a la luz el pecado con el que nacemos. Pero la Biblia se encarga de ir aún más profundo en cuanto a nuestra filiación. La palabra de Dios se encarga de definir el tipo de hijos que éramos. Éramos hijos de desobediencia en Colosenses 3:6. Éramos hijos de ira en Efesios 2:3. Hace muy poquito estudiamos el Evangelio de Juan en Juan 8:44. Éramos hijos del diablo. Y decir, no, pero esos son los fariseos, sí, y vos también, y yo también. Cada ser humano sin Cristo nace hijo del diablo. Sin embargo, este amor es tan sorprendente, es tan poderoso, que tiene la capacidad de transformar la esencia de una persona, el alma de una persona, y hacerlo un hijo de Dios. Este amor del cual Juan habla acá tiene el poder para transformar a una persona que está muerta en delitos y pecados, darle vida y hacerlo un hijo de Dios, adoptarlo en la familia de Dios, hacerlo miembro de la familia de Dios. Hermanos, la adopción del Señor es una de las doctrinas más sorprendentes y más gratificantes de toda la Escritura para el creyente. Nosotros podemos ver este principio más o menos de manera embrionaria, si se quiere, en el Antiguo Testamento. Lo vemos así como ilustrado un poquito, especialmente en los Salmos, pero la palabra de Dios nos dice que Dios toma una persona que está en el muladar, una persona que está en el medio del basurero, no trabajando en el basurero, sino ahí porque no tiene otra cosa que hacer, está buscando, escarbando en la comida, y Dios lo toma de ahí, lo saca del basurero y lo hace sentar con príncipes. Es maravilloso. Maravilloso. Pero el Nuevo Testamento nos muestra una realidad muchísimo mayor, muchísimo mejor. Dios toma a sus enemigos, que son hijos de su enemigo el diablo, hijos del diablo, y los lleva a su casa y los hace sus hijos. Los adopta y los hace miembros de su familia. Es decir, esto es maravilloso. Nadie, absolutamente nadie hace esto. Nadie. Solamente Dios. Hace un tiempo atrás escuché a algunos cristianos, vamos a decir, vamos a poner unas comillas ahí, que abogaban por un evangelio social. Y estaban charlando entre ellos y decían, uy, ¿sabes qué sería re loco si nosotros salimos a la calle por ahí y agarramos a un vagabundo y lo llevamos a casa y lo bañamos y le damos de comer y hacemos que duerma en una de nuestras habitaciones y que duerma abrigadito? Y yo por dentro decía, no es una buena idea. Las películas de terror empiezan así. No hagas eso, no sabés cómo puede terminar esto. Pero el Nuevo Testamento nos muestra que eso es lo que hace Dios. Es exactamente lo que hace Dios. Pero bueno, Él es Dios. Él sabe absolutamente todo y Él tiene el poder para transformar a ese enemigo, ese vagabundo espiritual, y transformarlo en una nueva criatura, adoptarlo y hacerlo su hijo. Maravilloso.
transformarlo en una persona que la palabra de Dios nos dice en Romanos 8 que tiene el espíritu de adopción por el cual puede ir a Dios ahora y decirle, Abba, Padre, Padre, sos mi Padre. Qué inmenso amor de Dios, hermanos. Inmerecido, inmerecido. No tendríamos que sorprendernos de que Juan nos manda acá, nos ordena y nos dice, vean qué grande es el amor que Dios nos ha otorgado, que ahora somos llamados hijos de Dios. Es sorprendente, es sorprendente. Por eso vemos finalmente acá en este punto la convicción del amor. Vean su convicción firme acá. Él dice, y eso somos, y eso somos. Es su convicción, que es hijo de Dios. Es una convicción firme y eso sucede con todo el que ha recibido este amor. Sabe que es un hijo de Dios. Ahora, existe otra realidad detrás de esto, ¿no? El mundo no nos conoce. De manera experimental no nos conoce. El mundo no se da cuenta que nosotros somos hijos de Dios. Vamos a ver esto un poquito en el siguiente punto. Pero la realidad es que no hay mucha diferencia entre ellos y nosotros. Nuestras vidas fueron transformadas. Nuestra alma fue redimida, nuestro destino eterno fue cambiado para siempre, pero exteriormente seguimos siendo los mismos. Nosotros estamos dentro de un proceso de santificación progresiva, vamos creciendo de manera constante, a veces un poquito más lento, otras veces más rápido, pero exteriormente el mundo no nos conoce. Aun si vos sos un ejemplo de una persona convertida, y tal vez te pasó esto, te sucedió, si sos alguien íntegro, alguien que ama al Señor, alguien que vive bien, digamos, que vive la vida cristiana bien, el mundo te va a decir, buenísimo. Te va a decir algo como esto, buenísimo que te sirva a vos. Pero he visto a personas de otras religiones que son iguales. He visto a personas ateas que son iguales, que son así, morales, que son íntegras. El mundo no nos conoce. El mundo no se da cuenta. Y Juan nos dice la razón por la que pasa esto. Dice, por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. No nos conoce a nosotros hoy y no se da cuenta de lo que somos nosotros hoy porque no lo conoció a Él. El mundo no lo conoció a Dios, ya escuchó el mensaje acerca de Dios. Ya escuchó acerca de Dios y dijo no al mensaje de amor de Dios en Cristo. No recibieron el amor de Dios y por eso no conocieron a Dios. Y porque no conocieron a Dios, no pueden conocer a los hijos de Dios. Pero nosotros somos hijos de Dios. Y Juan tiene la convicción plena, dice, y eso somos. Y esto somos hijos de Dios. Hermanos, otra vez lo que dice Juan acá es maravilloso y no sé si nosotros podemos entender por completo lo que él dice acá, pero es algo sorprendente. Es una realidad teológica fundamental para nuestras vidas. Somos salvos por el inmenso amor de Dios. Un amor tan inmenso que entregó a su Hijo perfecto por tus pecados y los míos. Un amor tan perfecto que estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo en la cruz por tus pecados y los míos. A eso se refiere Juan cuando está hablando del amor de Dios. Es la única manera en que podemos ser hijos de Dios, por la fe en Cristo. Ese es el amor que Dios nos ha otorgado, su Hijo. Por eso Juan mismo también dice en su Evangelio, vimos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito. Me es inevitable preguntarte, hermano. ¿Te sorprende este amor? ¿Te sorprende este amor? ¿Estás maravillado por el amor que Dios te otorgó? ¿Estás maravillado? Yo sé que muchas veces no. Ese es el problema del hombre, olvidar. Por eso instituyó el Señor la cena del Señor. Y Él dijo, ¿qué dijo? Hagan memoria de mí. ¿Por qué? Porque nosotros nos olvidamos fácilmente. El problema de Israel fue que constantemente se olvidó de la ley del Señor. Nosotros nos olvidamos fácil. O peor aún, nos acostumbramos. Nos acostumbramos. Y lo veo en nuestras vidas. Nosotros muchas veces estamos, y no hace falta hacer un show, ¿no? Pero muchas veces estamos cantando acerca del amor de Dios, así como que estamos a punta de pistola obligados a cantar, ¿no? Nos acostumbramos. El amor de Dios, sí, el amor de Dios es inmenso, es una verdad que ya sé. Es como vivir cerca de las vías del tren. Pensaba en este pasaje y me acordaba. La iglesia a la cual nosotros íbamos antes de llegar acá a Don Torcuato estaba enfrente de las vías del tren.
Y las primeras reuniones que fuimos, estábamos, el tren pasa cada 15, 20 minutos, el rojito que le decimos. Y al principio estábamos por ahí, estábamos en el medio de las canciones y pasaba el tren y era como, ¿qué está pasando acá? ¿No? Temblaban todas las paredes, la chapa de la iglesia temblaba todo. Y era como, te asustabas porque pasaba de repente. Encima, en el barrio, por ahí, los nenes lo único que hacen es esperar que pase el tren y hacen señas para que el maquinista toque la bocina del tren, ¿no? Entonces, peor, todo pasa todo un lío, un escándalo. Pero con el tiempo nos acostumbramos. Y con el tiempo escuchábamos al pastor predicar y cantábamos las canciones y el tren pasaba por al lado y ni nos dábamos cuenta, realmente no nos damos cuenta. Puede pasar lo mismo con esto en tu vida, con esta verdad. Al principio, cuando meditas en esta verdad, te sacude pensar en el inmenso amor de Dios por tu vida. Pero pasa el tiempo y dejas de pensar en esto y ya es una verdad a la cual te acostumbras y no te hace tanto ruido, no estremece tu vida como al principio. Sí, Dios me amó, macanudo. Sigo adelante. No lo niego, digo es verdad, amén, pero sigo adelante. Y Juan dice acá, mirá, qué tipo de amor te dio el Padre. Sorprendete porque es por su inmenso amor en entregar a Cristo que vos sos un hijo de Dios. Hoy sos un hijo de Dios. Eso sos. Sorprendete. Otra pregunta. ¿Te humilla el sorprendente amor de Dios? ¿Humilla tu vida? Esta verdad del Evangelio tendría que llevarnos a postrarnos constantemente ante la presencia del Señor. Hay personas que se llaman a sí mismos cristianos y no lo hacen. Y puedes escuchar todos estos argumentos por todos lados. El hipercalvinista dice, soy salvo porque fui elegido. Y el arminiano dice, soy salvo porque decidí creer. El religioso dice, soy salvo porque cumplo esto y aquello y no soy como ellos. Y el carismático dice, yo soy salvo porque hablo en lenguas o hago esto o lo que fuera que hacen los carismáticos. La Biblia dice, somos salvos por el inmenso amor de Dios. Es la única forma que una persona puede ser hijo de Dios. Amor tan grande que te hizo su hijo cuando no lo merecías por entregar al Hijo de Dios en la cruz. ¿No te humilla esto ante su presencia? Hay tanta gente, aún en iglesias como esta, que creen que son algo, que creen que son alguien por sus propios méritos. Y no entiendo esa forma de pensar, pero hay gente que piensa que eso los hace superiores en alguna manera. Yo pienso, Dios mío. Yo agradezco tanto al Señor por lo que está haciendo en nuestra iglesia. Realmente agradezco tanto al Señor. Muchos han llamado, han mandado mensajes para preguntar por los hermanos que están en necesidad, si necesitan algo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un hijo de Dios. Un hijo de Dios ve la necesidad de su hermano y hace algo al respecto. Es como tiene que funcionar la iglesia y damos gracias al Señor por eso. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no tenemos nada que ofrecer al Señor. Nada. No tenemos nada que no hayamos recibido. Y si lo recibimos por ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, es por su inmenso amor. No es por nada que nosotros hayamos hecho. Última pregunta. Después seguimos en el siguiente punto. Adorás al Señor por el inmenso amor con el que te adoptó. Adorás al Señor. Sos una persona que se acerca al Señor en agradecimiento y adoración. Lo haces. No necesariamente tenés que ir al Señor y decirle, Abba, Padre, ¿no? Abba, a mí me encanta decir Abba porque es hebreo, no es arameo, Abba. Pero te acercás al Señor en adoración. Es la verdad detrás de estas palabras cuando Pablo dice, Abba, Padre, que fuiste adoptado. Es la realidad detrás de este inmenso amor. Fuiste hecho hijo de Dios. Hijo de el Dios creador de absolutamente todo. Algo que los israelitas pensaban nada más y decían de manera general, Dios es nuestro Padre. Pero realmente en Cristo nosotros podemos decir, somos hijos de Dios. Esto tiene que hacer que nuestro corazón explote en adoración.
fuiste hecho hijo de Dios. Es el privilegio más grande que una persona puede tener en este mundo. Es la bendición más grande que una persona puede tener en este mundo. Ser hijo del dueño de todo, del creador de los cielos y la tierra, el Señor de todo el universo. Es tu Padre. Hay muchos en el mundo que chapean. Y si hay un control de tránsito, paran y le dicen al oficial, le dicen, ¿vos sabés quién es mi papá? ¿No? O van a la municipalidad, quieren que adelante le agiliten los trámites y dicen, ¿vos sabés quién es mi papá? Sí, o van al hospital y dicen, me tenés que atender rápido a mí, porque no sabés quién es mi papá. Me dan ganas de decirnos, si no sabés vos quién es tu papá, menos voy a saber yo. Nosotros no hacemos eso. Nosotros no hacemos, ¿sabes quién es mi papá? No, no lo hacemos. Pero es algo que tenemos que hacer, decirnos a nosotros mismos. ¿Sabes quién es mi papá? No me tengo que olvidar nunca de eso. ¿Quién es mi Padre? ¿Quién es aquel que por su inmenso amor me hizo su hijo? Es Dios, es el Padre. Quiero aprovechar porque amerita esto. Tal vez estás acá y no conoces a Cristo. Tal vez estás acá y decís, yo no soy hijo de Dios. Tal vez estás escuchando esto, viendo esta transmisión y decís, yo no sé qué va a pasar en mi vida y yo sé que no soy un hijo de Dios. Nunca creí en Cristo. Bueno, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es bien clara. Y al principio estas son verdades crudas, pero bueno, es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si nunca creíste en Cristo, si nunca pusiste tu fe en Cristo, en este momento vos sos un pecador. Un pecador separado de Dios. Un pecador apartado de Dios y condenado a pasar la eternidad separado de Dios por tu pecado. Pecado con el que naciste. Pecado con el que nacimos cada uno de nosotros acá. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito. A su único Hijo, a Jesús. Cristo vino a morir por tus pecados y los míos. Él vino a morir en esa cruz cargando con tus pecados, con tu culpa, con tus iniquidades. Él pagó el precio de tus pecados para que vos puedas venir al Padre hoy en arrepentimiento, creyendo que Cristo murió por vos y ser salvo y ser constituido automáticamente hijo de Dios, porque es lo que la Biblia promete. Juan 1:12 dice esto: a los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Si nunca creíste en Cristo, hoy es tu oportunidad. Ahí donde estás, en tu corazón, habla con Dios y arregla tus cuentas con Dios. Y decirle a Dios en este momento, yo sé que soy un pecador, pero agradezco que Cristo murió por mí. Creo en Él como mi Salvador. Gracias que Cristo murió por mí. Arrepentite de tus pecados y vení a Cristo y Él te va a salvar. Y la palabra de Dios dice que automáticamente en el momento que haces eso, sos constituido un hijo de Dios. Sos adoptado dentro de la familia de la fe, de la familia de Dios. Cree en Cristo hoy. Cree en Cristo hoy. Vení a Cristo hoy. Y hermanos, nosotros recordamos esta realidad teológica fundamental. Somos salvos por el inmenso amor de Dios. Vamos a la segunda. Se pone mejor. La promesa de la salvación. Porque somos salvos, vamos a ser semejantes a Jesús. Porque somos salvos, vamos a ser semejantes a Jesús. Hace un tiempo atrás, vi una película, mucho tiempo atrás, hoy me fijé, era en el año 99, vi una película de superhéroes, que en realidad era un grupo de personas que querían ser superhéroes, eran unos fracasados, y entre ellos había un muchacho que decía que tenía un superpoder. Tenía el poder de hacerse invisible, ¿sí? Pero con una condición: de que todos alrededor no lo vean, que cierren los ojos. Cuando todos cerraban los ojos, él se podía hacer invisible. Y todos lo cargaban. Decían, ¿qué tipo de poder es ese? Un poder que no se puede ver, ¿no? Algo así sucede con los hijos de Dios. Nosotros decimos que somos hijos de Dios, somos hijos del Dios Todopoderoso, del Señor de todo el universo. No hay ninguna evidencia tangible en nosotros. Nosotros nos levantamos a la mañana, nos vemos en el espejo y decimos, no tenemos mucha facha de hijos de Dios, realmente. Dios lo sabe eso. Y Juan lo sabe. Y por eso Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos da el versículo 2. Podemos ver acá la limitación presente del Hijo de Dios. Juan nos recuerda otra vez. Fíjense que Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Juan nos recuerda otra vez que somos amados. Somos amados, ¿por qué? Porque nosotros recibimos de Dios ese amor que Él nos otorgó, nos hizo salvos. Ahora somos hijos de Dios
Pero, otra vez, cuando vemos nuestra propia vida, no nos parece que seamos hijos de Dios. La gran mayoría del tiempo nosotros nos sentimos que somos hijos de Dios. Nosotros lidiamos con la carne, nosotros luchamos contra las maquinaciones de Satanás, nosotros nos indignamos por la lucha constante con el mundo y a veces no parece que seamos hijos de Dios, realmente no pensamos en eso mucho. Pero Juan nos recuerda que ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Todavía no se hace visible, no se hace claro, no se hace manifiesto, no todavía. Pero Juan nos recuerda la condición futura del Hijo de Dios. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Es la misma palabra. Cuando Él se haga visible a todos, cuando su venida sea manifiesta al mundo, cuando Cristo venga en gloria, ahí todo va a cambiar. Ahí absolutamente todo va a cambiar porque ese es el testimonio de las Escrituras. Es lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 52 y 53. Él dice, así que les digo un misterio. Y vos decís, Pablo, contame el misterio. ¿Cuál es ese misterio? Dice esto, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros, dice Pablo, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y Juan dice, seremos semejantes a Él, seremos iguales a Él, seremos iguales a Él. Y la Biblia nos dice exactamente cómo vamos a ser. Nos dice exactamente cómo vamos a hacer porque nos dice cómo es Jesús ahora mismo. Fíjense lo que dice, vayan conmigo por favor un poquitito más adelante, Apocalipsis 1. 5 páginas más adelante. Apocalipsis 1, versículo 10, dice esto. Este es Juan, otra vez vieron que hoy es todo Juan, todos son los escritos de Juan. Juan dice, Apocalipsis 1:10, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro. En medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es Jesucristo hoy, en este mismo momento, en toda su gloria. Y el apóstol Juan nos dice que eso nos espera, Porque es exactamente lo mismo que dijo Pablo en Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En aquel día, con Jesús en gloria, nosotros vamos a ser copartícipes de esa gloria. Es lo que dijo Pedro también en 2 de Pedro 1:4. Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Vamos a ser semejantes a Cristo, vamos a ser iguales a Jesús. Y ven la convicción que tiene Juan. Es la convicción que tiene que tener todo cristiano. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. ¿Se dieron cuenta? Él dice, ahí pasamos de largo. Él dice, sabemos, va a ser así. Sabemos que va a ser así.
Sabemos que seremos semejantes a Él y entonces llegará la satisfacción final del Hijo de Dios. Seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Un día vamos a estar cara a cara con el Señor, hermanos. Un día vamos a estar frente a frente con Cristo. Y Él va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Y ya no va a haber muerte, ni duelo, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, las primeras cosas, pasaron. Esta verdad es una verdad que late aún en el Antiguo Testamento. David dijo esto en el Salmo 17:15. En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar, me saciaré cuando contemple tu semblante. Es sorprendente, porque es la convicción de todo santo. Todo hijo de Dios sabe que en un momento va a estar con el Señor, aún los santos del Antiguo Testamento. David dice, tal vez no tiene mucho detalle, no tiene tanto detalle como nosotros hoy, con toda la escritura completa, pero él dice, va a llegar un momento en que voy a cerrar los ojos porque voy a partir de este mundo, pero cuando abra mis ojos, te voy a ver cara a cara. Voy a ver tu semblante y en ese momento voy a estar satisfecho. Voy a estar satisfecho. Ya no voy a querer absolutamente nada más que contemplarte a vos. Es sorprendente. Qué promesa, hermanos. Qué promesa. Somos salvos y porque somos salvos vamos a ser semejantes a Jesús. Semejantes a Jesús. Cualquier cosa que suceda en el medio, cualquier cosa que suceda con nosotros en esta vida no importa mucho. Realmente. No importa una vida de sufrimiento en este mundo. ¿Por qué? Porque el Señor promete que por la eternidad vamos a estar con Él. Que aquellos que son salvos por la eternidad van a estar en gloria con Cristo. Entonces, nosotros podemos seguir adelante, nosotros podemos vivir para el Señor en este mundo sin importar lo que suceda. ¿Por qué? Porque tenemos la convicción de que esta promesa es real. Mientras estudiaba, llegué a esta historia muy interesante. Un hombre hace un par de décadas atrás, llamado Dan Richardson, él fue diagnosticado con cáncer de páncreas y él sabía que era el llamado final de parte del Señor, sabía que no iba a sobrevivir a eso. Entonces hicieron todos los preparativos de su funeral y él escribió durante esos últimos días un poema. Y él pidió que por favor en los funerales como son en Estados Unidos se le vea algo así. Él pidió que se lea esto en su funeral. Y este poema dice así, dice, el cáncer no puede ganar. Este es un hombre que acaba de morir de cáncer. Y él dice, el cáncer no puede ganar. El cáncer está limitado. El cáncer no puede lastimar al amor. El cáncer no puede corroer la fe. El cáncer no puede devorar la paz. El cáncer no puede destruir la confianza. El cáncer no puede matar a la amistad. El cáncer no puede apagar los recuerdos. El cáncer no puede silenciar al coraje. El cáncer no puede invadir el alma. El cáncer no puede reducir la eternidad. El cáncer no puede apagar el espíritu. El cáncer no puede robarnos nuestra resurrección. Y él termina este poema diciendo, el cáncer no ganará. Esa es la esperanza que nos da el Evangelio. No importa lo que suceda en este mundo. Un día vamos a estar delante de la presencia del Señor con cuerpos glorificados. Amén. Pero lo mejor de todo no son los cuerpos glorificados. Es que lo veremos a Él. Lo mejor de todo es que vamos a estar con Cristo para siempre. ¿No te llena de esperanza esto? ¿No te llena de esperanza esto? ¿No te dan ganas de alabar al Señor todo esto? Sin importar lo que suceda. Seremos semejantes a Él y viviremos para siempre con Él. Y ahora vamos a ver cómo sale esto, porque a la mañana no salió también. Vamos a medir las convicciones de esta audiencia y después, la semana que viene, se lo puedo refregar a la audiencia de la mañana. Yo te pregunto, hermano, ¿experimentaste el inmenso amor de Dios en tu vida? Mucho mejor, bastante mejor. Un poquitito mejor para la próxima pregunta. Te pregunto la segunda, te hago la segunda pregunta. ¿Vas a estar por siempre junto a Él siendo semejante a Él? No tanto, ¿eh? Pero sí, estas dos preguntas tenemos que responderlas con un amén, amén, amén.
Bueno, ahora que los tengo más o menos donde quiero, tercera verdad teológica fundamental, la praxis de la salvación. La palabra de Dios dice esto. Vamos a ver. Verdades que son axiomáticas, ¿sí? Que son indiscutibles, que son evidentes. Porque vamos a ser semejantes a Él, nosotros vivimos hoy de manera acorde. Porque nosotros vamos a ser, semejantes a Él, vivimos hoy de manera acorde. Vemos acá el alcance de la praxis. Vean que se dieron cuenta que no dije debemos vivir, ¿no? Es diferente, dije vivimos. ¿Por qué? Porque para Juan no hay grises acá. Para Juan, eso es algo que me maravilla de Juan. Él es blanco o negro, no hay grises. Él dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él. Si vos experimentaste el amor de Dios con un amén fuerte o a medias, si sos un hijo de Dios y tenés esta esperanza en Él, eso se pone en práctica de manera natural. Se pone en práctica de manera natural. Juan nos dice acá que ese es el fruto de la esperanza, así de simple. Así de simple, es el fruto de la esperanza. Si vos tenés esta esperanza, tiene que llevarse adelante la praxis, la práctica. ¿Cuál es esa praxis? Bueno, vemos acá cuál es la definición de la praxis. La Escritura nos dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿qué hace? Se purifica. Se purifica. No hay mucho que explicar acá. No hay que, voy a ir al griego para ver qué connotaciones tiene esta palabra. Literalmente significa se purifica. Se hace moralmente puro, es la idea. Algunas ideas acá en cuanto a esto, porque dice, todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica. Esto es algo personal. Esto es algo personal. Vos no sos responsable de purificar a otros. Me gusta mucho la Reina Valera, como traduce acá, porque la Reina Valera, si tenés la Reina Valera, dice, se purifica a sí mismo. ¿Sí? Porque está en el texto en griego. Se purifica a sí mismo, está la palabra esa de tú. Vos no purificás a otros, vos te purificás a vos mismo. Vos no juzgás el grado de purificación de otros. No haces eso. Si tenés esta esperanza puesta en Él, te purificás a vos mismo y encargate de vos. Vos no es que tenés en el celu una aplicación, ¿no? Un purificómetro y escañás hacia la gente y dicen, estamos... Uf. No lo haces, no lo haces. Porque vos no ves lo que está haciendo el Señor en la vida de las otras personas. No lo podés ver. Esto no es algo que vos haces en tu propia fuerza. Eso es legalismo. No es algo que vos haces en tu propia fuerza. Es por la esperanza que tenés en aquel gran día, porque sos hijo de Dios, porque si sos hijo de Dios, Dios derramó el Espíritu Santo dentro tuyo, y sos un hijo de Dios y tenés el Espíritu Santo morando dentro tuyo, ese Espíritu Santo te da poder para poder tomar decisiones que glorifican a Dios y en el día a día purificarte a vos mismo. Es por el poder del Espíritu Santo que vos decidís purificarte. Última idea acá, esto no es algo que te hace hacer ganar favor con Dios. Dios no te ama, voy a decir esto, Dios no te ama más si te purificás. Te tenés que purificar, si tenés esta esperanza en Él, tenés que purificarte, pero Dios no te va a amar más si te purificás. ¿Por qué? Porque Dios no te puede amar más de lo que ya te amó. Te amó tanto que entregó a su Hijo por vos. Es por la esperanza. Es el fruto de la esperanza. Si realmente tenés esta esperanza de que un día vas a estar en gloria con Él por la eternidad, te purificás a vos mismo hoy. Eso es lo que te motiva a ser puro. Que en tu corazón está la esperanza de estar con Cristo, de saber que sos un hijo de Dios por el inmenso amor de Dios que envió a su Hijo a morir por vos. Si vos decís, bueno, yo voy a ganar favor con Dios porque me voy a purificar, eso es fariseísmo, legalismo. Dios no te va a amar más. No te puede amar más. Si tenés esta esperanza, y Juan dice, todo aquel que dice que tiene esta esperanza puesta en Él, inevitablemente se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo. Yo recordaba mucho mi infancia cuando
cuando pensaba en este pasaje. Mi papá no fue perfecto, como todo padre, pero él me enseñó una cosa. Mi papá fue un trabajador toda la vida. Yo no me acuerdo un día que no lo haya visto ir a trabajar. Él iba a trabajar enfermo, él iba a trabajar siempre, siempre. Cada mañana que yo me levantaba de lunes a viernes y a veces los sábados, mi papá no estaba. Se había ido a trabajar. Y él venía a la noche a casa. Él llegaba de noche, cansado, y cuando llegaba a casa, él tocaba, teníamos una puerta de chapa, y él tocaba la puerta de una manera especial. Él llegaba a casa y hacía... Se escuchaba bien audible, porque tenía los dedos de pintor de autos por 45 años, eran unos chorizos tenía. Entonces hacía... Y nosotros sabemos, llegó mi papá. Ahora, yo esperaba con ansias ese momento. Porque cuando él venía, por lo menos cuando éramos los primeros 4 hermanos, después tuvieron un montón de hijos más y ya no daba el presupuesto, pero él venía y me traía una golosina, chiquitita, una pavada, pero él todas las noches me traía algo. Y yo no sabía cuándo iba a venir mi papá, porque a veces él venía en tren y a veces los trenes se atrasaban, a veces se quedaba haciendo horas extras, pero sabía algo, por seguridad, sabía que él iba a venir y que me iba a traer algo. Y entonces yo me portaba bien, por la esperanza que tenía puesta en esa golosina y en la venida segura de mi papá. Mi papá nos faltó una noche en mi casa. Y esperaba y me comportaba durante todo el día bien con mi mamá, mis hermanos, porque yo sabía que cuando escuchaba mi papá había llegado y llegaba la golosina. Es lo que dice Juan acá. Cristo viene. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y el pensamiento de su venida y la esperanza de su venida, esa esperanza hace que yo quiera vivir hoy de manera pura. No es algo que tengo que hacer para agradar a Dios. Es el producto de la esperanza. Ahora, ¿qué tan puro tengo que ser? ¿Cuán puro tengo que ser? Señor, ¿un 75% está bien? Hoy estuve con un par de pruebas, hoy estoy en un 68,3% de pureza. ¿Cuán puro tengo que ser? Bueno, acá nos muestra Juan el estándar de la praxis. Él dice, todo aquel que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Así como él es puro. Y cada vez que Juan está hablando acá de él, está hablando acerca de Jesús. ¿Recuerdan la promesa? Le veremos cómo él es. Bueno, acá son las mismas palabras. Nos purificamos a nosotros mismos como él es puro. Este es un estándar muy alto. Es un estándar imposible de alcanzar por nuestras propias fuerzas y también es imposible lograr por completo en este mundo. Pero la praxis de la salvación, la práctica de la salvación, si la salvación es una realidad en tu vida, va a ser reflejada por una búsqueda constante de la pureza. Eso es lo que define un cristiano. Un cristiano es alguien que está en una búsqueda constante de pureza en su vida, buscar ser como Jesús. Punto. Punto. El cristiano sabe que es un hijo de Dios por el inmenso amor de Dios, sabe que un día va a ver a Cristo por la eternidad y va a ser semejante a Él, y por causa de esa esperanza busca purificarse día a día a día. Si no estás practicando esta pureza, Juan es claro. Juan es clarísimo. No tenés esta esperanza. Es así de sencillo. No tenés esta esperanza. No tenés esta esperanza puesta en Él. Y por ahí decís, bueno, pero pastor, ¿no cabría la posibilidad de que en realidad yo soy un cristiano carnal, que no amo al Señor y que no abro su palabra y por eso no me estoy purificando a mí mismo? Yo no me arriesgaría jamás siquiera a pensar que existe una posibilidad así. Las consecuencias son terribles. Entonces te pregunto, ¿estás practicando este tipo de pureza en tu vida? ¿Tenés esta esperanza en tu vida? Tenés que ser puro, purificarte a vos mismo. ¿Estás practicando este tipo de pureza en tu vida? Déjame que te dé algunos parámetros acá, porque la palabra de Dios se encarga de demostrar estos parámetros. Nos llama a ser puros
así como Jesús es puro. Nos llama a purificarnos a nosotros mismos, así como Jesús es puro. Entonces, nos purificamos en nuestras acciones. Sí, quiero que pensemos bíblicamente en cuanto a esto. No estoy hablando solamente de impureza, impureza sexual o impureza lo que sea, impureza con mayúscula, no impureza a grandes rasgos. Pero nos purificamos en nuestras acciones. Yo tengo que preguntarme esto. ¿Esto que estoy haciendo, lo haría Jesús? Porque Jesús es puro. Nos dijo claro, Jesús muchas veces demostró enojo, ¿sí? O firmeza, pero lo hizo de manera perfecta. Jesús nos muestra un estándar de una vida piadosa y perfecta. Él dejó sus pisadas, sus huellas para que nosotros las sigamos. Entonces nosotros tenemos que purificar nuestras acciones y tengo que constantemente preguntarme. Es una práctica esto, la búsqueda de la pureza. Esto que hago, ¿lo haría Jesús realmente? ¿Puedes imaginarte a Jesús haciendo las cosas que haces? Si la respuesta es no, ¿qué tenés que hacer? No hacerlo. Purificate a vos mismo. Si la respuesta es no sé, bueno, por las dudas, no lo hagas. Purificate a vos mismo. Entonces nos purificamos en nuestras acciones. Nos purificamos en nuestro pensar. ¿Cómo pensaba Cristo? Bueno, decís, pero Él es Dios. Bueno, pero la palabra de Dios nos muestra el estándar de ese tipo de pensamiento. Filipenses 4:8 nos dice esto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten, en esto piensen y piensen y piensen y piensen. Entonces, tenés que hacer la práctica y la búsqueda de la pureza en tu vida diaria. Poné como estándar este pasaje. Filipenses 4:8. Esto que estoy pensando es verdadero. Esto que estoy pensando es digno. Esto que estoy pensando es justo, es puro, etcétera, etcétera, etcétera. Y si la respuesta es no, deja de pensar en eso. Purificate a vos mismo en tus pensamientos y anda a la palabra de Dios y reemplaza esos pensamientos que no son puros con pensamientos puros que son de la palabra de Dios. Vas a encontrar ahí cientos de pensamientos puros. Porque es lo que dice el salmista, tu palabra es pura, más pura que la miel que destila el panal. Por eso el Señor te dio el Espíritu Santo cuando te salvó. Vos tenés capacidad de aprender a pensar bíblicamente y ganar la batalla en tu mente y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vos tenés que someter tu manera de pensar para que sea una forma de pensar pura. Lo que nos llama Juan acá. Nos purificamos en nuestro hablar. Efesios 4:15 dice que nosotros hablamos la verdad en amor. Entonces, a veces cuando es duro, nuestro hablar tiene que ser siempre con amor. La base de nuestro hablar tiene que ser amor. ¿Por qué? Porque es la manera en que Cristo habló. Son las palabras que Cristo habló. Y aun cuando Cristo habló fuertemente, lo hizo hablando la verdad en amor. No juzgamos con nuestras bocas. Dios es juez. Vos no sos juez, Dios es juez. No murmuramos. Y voy a decir esto hasta que el Señor me lleve. Yo a la mañana dije, hasta que el Señor me lleve, ustedes me echen de la iglesia. No murmuramos. No murmuramos. Odio con toda mi alma la murmuración. ¿Por qué? Porque hace tanto daño a la iglesia. Tanto daño a la iglesia. Nos purificamos en nuestro hablar. No murmuramos. Es una regla básica, tan sencilla. Una regla básica. Si la persona de la que querés hablar no está, ¿qué haces? No hablas. No hablas. Así de sencillo. Nos purificamos en nuestra manera de hablar. Si yo quiero hablar de una persona y no está enfrente mío, no hablo. No hablo. Y todo lo que decimos lo decimos llenos de verdad y de amor. Purificamos nuestras acciones, nos purificamos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar. Juan dice, si tenés esta esperanza puesta en Él, si tenés esta esperanza realmente puesta en Él, te purificás. ¿De qué manera? De la manera en que Jesús es puro. Tu estándar tiene que ser Jesús. Tu estándar tiene que ser Cristo. Es la búsqueda más noble que puedes haber en tu vida. Ser cada día un poquito más parecido a Jesús. Es nuestro llamado, hermanos. Es nuestro llamado. Entonces, 3 verdades teológicas fundamentales del Evangelio.
Sí, nosotros muchas veces hacemos como yo, ¿no? Cuando tuve esa clase de jiu-jitsu. Nadie va otra vez lo mismo. Y otra vez practicar ese pasaje de guardia y esa llave de brazos otra vez. No, pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que recordar una y otra vez estas verdades. Nosotros somos salvos por el inmenso amor de Dios. Nosotros somos salvos. No hay otra explicación, no hay otra razón. El Señor envió a su Hijo a morir por nosotros y darnos salvación por amor, por su inmenso amor. Y Juan dice, miren, recuerden este amor, ¿sí? Recuerden, dense cuenta, perciban el inmenso, maravilloso, sorprendente amor de Dios por nosotros, que nos hizo hijos de Dios. Somos salvos por el inmenso amor de Dios. Somos salvos y porque somos salvos, un día vamos a estar para siempre en la presencia del Señor, siendo iguales a Cristo. Siendo iguales a Cristo. Qué promesa, qué seguridad, qué esperanza que nos da para vivir hoy. Y porque tenemos esa esperanza, si tenemos esa esperanza, nos purificamos día a día, poquitito cada día, a la imagen de Jesús. Día a día, cada día, hasta aquel día, hasta que Cristo venga. Amén. Vamos a orar y mientras oramos pensamos justamente en eso, ¿no? Que es por la verdad del Evangelio que nosotros también podemos participar de estos símbolos y recordar el sacrificio de Jesús por nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por esta porción en la epístola de Juan. Y te rogamos, Señor, que por favor nos ayudes a ser personas que consideran estas verdades fundamentales del Evangelio constantemente y que podamos recordar en nuestras vidas estas verdades tan básicas, Señor, pero tan profundas. Te damos gracias, Señor, porque somos tus hijos, por el inmenso amor que nos diste al entregar a Cristo. Te damos gracias, Señor, por la promesa de la eternidad junto a ti, siendo conformados a tu imagen. Señor, te damos gracias por el desafío que tenemos de ser puros y purificarnos a nosotros mismos cada día más. Ayúdanos a vivir de una manera que te glorifica a ti, Señor, y que refleja la pureza de Cristo en nuestras vidas. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.